Mi nombre es Eduardo Mendieta, soy su instructor y vamos a dar una descripción breve en cuestión de la seguridad. Vemos en algunos lugares que hay mucho peligro. En esta parte nosotros, para analizar un sistema de riesgos, podemos empezar desde casa o facultado desde donde proviene un accidente. El accidente por lo regular viene desde el lugar donde vivimos o el lugar donde nos quedamos, si estamos trabajando fuera. Eso es porque no tenemos una excelente alimentación. Yo les pido de favor que cuando ustedes empiecen a laborar, empiecen desayunando bien y ir a trabajo con calma, ya que para eso es importante, porque nosotros hemos analizado que todo proviene dentro de la alimentación. Asimismo, les doy una cordial bienvenida al curso que es la norma número 27, que es soldadura y corte. Esta norma nos dice la cuestión de seguridad que ustedes deben utilizar en su trabajo y los riesgos que pueden tener. Recordemos que mucha gente anteriormente no utilizaba careta o no utilizaba mascarilla para soldar. En esta parte ahora es importante que ustedes la utilicen. No solamente la careta pueden utilizar, sino deben de utilizar goggle. Aparte de sus goggle, deben de utilizar mascarilla, ya que nosotros respiramos por los ojos y hay mucha gente que se le pone blanca la parte de abajo de los ojos. Es importante para ustedes que no utilicen los medios rápidos para hacer el trabajo, sino que utilicen el mecanismo para hacer un trabajo excelente. Y más que nada, cuidarse ustedes mismos. Recordemos que todo hay un riesgo de trabajo. Necesitamos hacer un análisis de riesgo antes de empezar a elaborar, ya que la soldadura y corte, no solamente la soldadura, no solamente es el corte, sin nada, son también los gases que analemos nosotros dentro de un lugar cerrado, ya que si usted está trabajando dentro de donde son las minas, deben de tener los suficientes elementos para poder respirar. Ahorita vamos a ver algún análisis. Por ejemplo, en esta parte, si nosotros vemos toda esta parte de abajo, hace gases, no solamente es lumbre, no solamente es fuego, sino tenemos gases. Esos gases necesitamos nosotros cuidar, que no nos inhalemos. Yo les encargo mucho que ustedes tengan su tapabocas, bien puesto. Y además su filtro que sea carbón activado. ¿Para qué? Para que tengan una mejor respiración. No quiere decir que el carbón activado va a tener más oxígeno, es una gran mentira, van a tener igual de oxígeno, pero debe ser de mejor calidad. Cuando nosotros estemos abriendo fuego, debemos de ver que no haya lugares donde nosotros podemos quemar a alguien o lugares que se puedan incendiar, ya que podemos provocar un accidente. Es muy importante utilizar los elementos adecuados, que debe ser pantalón de mezclilla o camisola de mezclilla. ¿Sí? Recordemos que dentro de los cortes hay varios tipos de corte. Debe ser cortes desde cegueta, con pulidora, puede ser con energía eléctrica, puede ser con gas, etc. Entonces, cada implemento debe tener su seguridad. Es muy diferente una seguridad a otra. Recordemos que cuando nosotros utilizamos elementos eléctricos, necesitamos tener unas botas que sean adecuadas al lugar. Cuando nosotros estemos haciendo algunos trabajos pesados, debemos de tener igualmente unas botas adecuadas. No es lo mismo trabajar con la electricidad que trabajar con elementos pesados. Los elementos pesados tenemos que utilizar un casquillo metálico,
Y cuando estemos trabajando con sistemas eléctricos tenemos que utilizar unas botas que interfieran con la electricidad. Esta parte ya voy a enviarla para ustedes. Son unos elementos técnicos que utilizamos nosotros para soldadura. Pero no solamente son los elementos técnicos que podemos utilizar, sino son los elementos adecuados dependiendo de donde nosotros estemos y donde nosotros podemos utilizarlos. No obstante, déjeme decirle que nosotros siempre estamos trabajando a una mayor altura o estemos trabajando junto con los cables de electricidad. Dentro de la norma número 09, nos marca que es trabajos en altura, nos marca que nosotros tenemos que trabajar a no menos de 310 de baja tensión y de alta tensión tenemos que trabajar a 860. Entonces no podemos trabajar a menos de esa cantidad. O sea, cuando nosotros hagamos un trabajo, si estamos trabajando a una voltaje o menos de la electricidad, tenemos que llamar a la Comisión Federal de Electricidad y o pedir permiso al equipo de seguridad que esté en el lugar. Recordemos también que cuando nosotros estemos utilizando energía eléctrica, hay una cuestión que se llama candadeo, que se llama bloqueo, candadeo, de etiqueteo. Cuando nosotros conectemos nuestra planta de soldar, que es eléctrica, por regular cuando estamos soldando, nosotros estamos soldando 220. Cuando estemos soldando, hay una parte donde cuando nos enchufemos en algún lado, estemos trabajando en un lado, tenemos que poner un candado o una etiqueta donde diga que nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar de una hora a otra hora, de qué tiempo empezamos a qué tiempo terminamos. ¿Para qué? Porque no voy a ver una persona que conecte la electricidad y nosotros tengamos un atentado o podemos tener un accidente dentro de nuestra planta donde la estemos componiendo o estemos haciendo algunas adecuaciones. Cuando estemos conectados tenemos que poner por lo menos una etiqueta que se vea o un candado, aunque ese candado podamos regularlo al lugar. ¿Sí? Esa parte se llama candadeo. ¿Para qué? Para que candadee el lugar y nos lo vuelva a ser más útil. Esta parte no puede ser utilizada en esta forma. Debemos de tener, en esta parte debemos de tener nuestra careta. Tenemos que tener nuestra mascarilla con carbón activado. Y cuando hay mucho implemento de gas, inclusive tenemos que cubrirnos la cabeza. ¿Para qué? Para que no estemos expuestos a los gases. Recordemos que cuando un elemento se une con otro elemento, es un elemento químico. Así es de que los gases ya son elementos químicos, entonces necesitamos cubrirnos toda la cabeza. Yo les encargo mucho, algunas personas utilizan este mecanismo para soldar, o inclusive hay mucha gente que pone hasta la mano. Pero hay mucha gente que piensa que el daño solamente es la luz. No, el daño más fuerte son los gases químicos que suelta la soldadura y lo respiramos por abajo de los ojos. Por eso mucha gente que se dedica a soldar tiene problemas de vista. En la parte de abajo se le va poniendo blanco o cabecito en la parte de abajo. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque los gases empiezan a respirar. Se empiezan a respirar los gases por debajo de los ojos. Yo les encargo mucho que usen Google. Aunque no se acomode uno, necesita uno utilizar los Google o también su tapabocas, ¿sí? Con carbón activado, sobre todo. El demás no funciona, debe ser carbón activado. Y hay que regularlo y depende del uso, hay que cambiarle sus filtros, por favor. Estos elementos sirven para ¿qué? Para que ustedes estén más sanos a un largo más plazo. Y podamos trabajar simplemente seguido. Aquí son algunas partes donde podemos tener nosotros nuestros daños, ¿sí? Que son los del daño ocular, quemaduras, riesgos respiratorios es donde yo les tomo, donde yo les digo de todo lo que inhalemos, ¿verdad? La explosión, incendio, es cuando nosotros no hacemos las adecuaciones y las preparaciones exactas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros siempre que lleguemos a laborar? Es tomarnos 10 minutos antes de comenzar a trabajar para inspeccionar y leer lo que vamos a realizar. Ahorita les voy a tocar un punto de cómo podemos hacer un análisis de riesgos en el trabajo. En esta parte es donde podemos tener un shock eléctrico, ¿sí? El ruido, desde luego, y podemos tener un problema que puede ser severo en nuestro cuerpo. No obstante, quiero decirles que si nosotros nos cuidamos, y no nada más en cuestión de las soldaduras, la soldadura no nada más abarca nada más soldaduras, abarca eléctrico, abarca también alturas, porque hacemos trabajos después del 1.80, equipos de seguridad, o sea, la norma 17 que nos marca que tenemos que utilizar un equipo personal de seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tener la seguridad perfecta para lo que vamos a hacer. Yo les encargo que le den una inspección a lo que les mandé esta parte, más aparte un análisis de riesgos. Y les mandé esto, ¿por qué? Porque aquí van a ver algunas cuestiones técnicas que lo pueden utilizar en su trabajo. Son normas, algunas partes son normas mexicanas, estas partes son normas europeas, donde son cuestiones técnicas. Si unen las dos, les va a servir mucho en su labor. Aquí tenemos algunas partes, cómo nos generan los gases, la soldadura, esta parte, y todo lo que nos va produciendo, ¿verdad? Nos va produciendo evaluaciones de riesgos de salud, evaluaciones de riesgos, desde luego, en cómo nos comportemos. Yo quiero decirles algo muy importante, que nosotros hay veces que nosotros tomamos las cosas muy ligeramente. Mi trabajo es decirles a ustedes que estamos equivocados. Si nosotros no tenemos unos elementos de seguridad personales, algo que nosotros nos sientamos bien, podemos tener un mal día. La seguridad es un sistema que nos ayuda a nosotros a regular nuestro mismo trabajo. Si nosotros tenemos una buena seguridad y una buena responsabilidad, ya tenemos organización. Y si ya tenemos organización, podemos tener más capacidad de trabajo futuro. Yo les digo algo muy importante. No hagan los trabajos a la carrera. Tómense su tiempo, un tiempo que vean necesario, un tiempo donde hagan bien su trabajo, lo hagan rápido, bien hecho y con el tiempo necesario para entregar un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque nos pagan para hacer un trabajo de calidad, no de cantidad. Aquí mismo vamos a tocar una parte que se llama análisis de riesgo. Los análisis de riesgo son unos análisis que nosotros los hacemos para realizar algunos trabajos.
No obstante, todo el mundo ya lo está utilizando, desde luego ustedes ya lo están utilizando, cada quien los utiliza en diferente nombre, pero aún y todo se llama análisis de riesgos en el trabajo, en todas partes. El análisis de riesgos comienza con un día en cuanto a una fecha, le damos un formato, viene la fecha, viene a la hora que entramos, a la hora que salimos, vienen los trabajos que vamos a realizar, vienen los materiales que necesitemos, vienen los materiales que nos faltan, vienen los elementos de seguridad o equipo personal que vamos a necesitar, desde luego casco, botas, queremos guantes, etc. Después viene un análisis de riesgos en el trabajo. ¿Cómo es ese análisis de riesgo? Vamos a suponer que vamos a realizar una estructura metálica de 20 metros, ¿no? Que puede pesar 2 toneladas. Entonces hacemos la estructura, vamos a hacer esa estructura, entonces nos pide un análisis de riesgo. ¿Sí? Va a ser esa estructura, pero ¿cuál es tu análisis de riesgo? Bueno, mis riesgos, ¿qué puede ser? Me puedo caer, se puede caer estructura, me puedo quedar electrificado, me puedo fracturar. Entonces viene al revés. ¿Qué es lo que vas a hacer para contrarrestar lo que te puede pasar? Ahí ese es el análisis. El análisis de riesgo es lo que te puede pasar y cómo no te puede pasar, ¿no? ¿Qué elementos vas a utilizar? Pues tengo que utilizar torres, tengo que utilizar, para subir estructura tengo que usar con unos T-for, tengo que utilizar guantes, tengo que utilizar mis botas que trabajen con electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando ustedes hacen un análisis de riesgo. O sea, el análisis de riesgo ustedes van a hacer en su trabajo, depende a qué se dedique. Lo que sí deben de utilizar siempre es su equipo. Ahorita les voy a tocar cómo eso es un equipo y cuánto tiempo nos dura. En esta parte es fundamental que ustedes su equipo lo cuiden. Aquí tenemos, vamos a tocar un poquito lo del equipo, vamos a hacer un poquito lo de cuestión de computadora, es muy largo. Vamos a tocar un poquito lo del equipo. Recordemos que nosotros para tener un equipo donde quiera, desde cualquier tipo de trabajo que ejecutemos, es caro. Una cuerda, un arnés es caro, no es barato. Desde luego, tampoco en nuestro caso, el casco que tenemos que cuidar. Recordemos que un casco, si se cae después de 10 metros ya no sirve, ya pierde toda su propiedad. Una cuerda de vida. Ustedes no pueden utilizar este tipo de cuerda de vida. Deben utilizar un tipo de cuerda de vida que sea adecuado a lo que ustedes utilicen, debe ser de cable de acero. Entonces, esta no le funciona, pero eso es la consulta que tenemos. Una cuerda de vida es muy importante que ustedes la tengan. ¿Por qué? Porque aunque ustedes estén trabajando en piso, vamos a suponer que están trabajando en piso, deben de colocarse su arnés. ¿Por qué? Porque no solamente las cuerdas de vida es para la gente que trabaja en alturas, también la gente que trabaja en lugares parejos, vaya pues, o en piso. ¿Por qué? Porque son 2 tipos de cuerdas. Una cuerda es para alturas y esta es de limitación. Las de limitación son para trabajar en base a lugares donde estemos en un lugar parejo, arriba en un edificio o inclusive en el piso. ¿Por qué? Porque puede haber una subestación en algún lado, puede haber una máquina en otro lado, puede haber, cables de alta tensión o de media tensión, donde nosotros no podemos rebasar un límite. Nos dice que la norma también en alturas me dice que yo no puedo trabajar a menos de 1,20 del lugar de peligro, aún sea una barranca, puede ser un edificio. Entonces, desde esta parte, desde el límite hacia adentro, tengo que trabajar a 1,20. Cuando yo voy a trabajar más de 1,20 del lugar de peligro, necesito permiso de supervisor de seguridad y necesito que otra persona me auxilie. ¿Por qué?
porque ya hay peligro. Y también los elementos de seguridad me cambian, porque a lo mejor ya no utilizo unos guantes que estoy utilizando, tengo que utilizar otros guantes. A lo mejor estoy utilizando unos guantes para cargar y a lo mejor después ya utilizo unos guantes, pero que sean para tomar la electricidad. Es depende de dónde estemos trabajando y es depende de cómo vamos a funcionar. Yo les encargo muchísimo que analicen su equipo de seguridad. Su equipo de seguridad es muy fundamental. Ahora, el equipo de seguridad es un instrumento de seguridad. No es algo que les va a salvar la vida. El instrumento, este instrumento de seguridad es un instrumento que ustedes lo van a utilizar, pero como último recurso, más no como el primer recurso que ustedes lo puedan utilizar. Lo que sí les encargamos muchísimo que lo cuiden. No se puede pintar ni un casco, no se puede pintar ni un chaleco, no se puede pintar ni un arnés, ni una cuerda de vida, ni unas botas. Las botas se pueden bollar, pero no se pueden pintar. ¿Por qué? Porque a la hora de que ustedes pintan o marcan con pintura de aceite o de cualquier solvente, hacen que se fracture nuestro equipo. Y ya no vaya a servir. No obstante, les voy a decir que los arneses, tanto las arneses como cuerdas de vida, como el instrumento de casco, etcétera, tienen una caducidad depende de los fabricantes y depende de la calidad, son desde los 5 años a los 4 años. Pero es desde su fabricación. Cuando nosotros trabajamos en un lugar pesado, lo máximo que nos pueden durar en la construcción, que eso es algo de lo más pesado, pueden durar nada más 2 años. ¿Por qué? Porque les pega el sol y además están expuestos también a elementos como aceites, grasas, etc. No pueden ponerles grasa tampoco, ni aceite. ¿Por qué? Porque los pueden. Cuando ustedes lleguen a utilizar algún impermeabilizante o pintura, deben de protegerlo con una cinta canela. Cuando acaben de trabajar, hay que desenvolverlo. ¿Para qué? Para que vuelva a su lugar original. ¿Por qué? Porque si le cae un poco de impermeabilizante o pintura, esta parte se cristaliza y se fractura y deja de servir. En vez de que nos sirva los 2 años, 3 años, nos va a servir alrededor de 1 año y pues no es beneficioso para nosotros, ¿no? Entonces, yo sí les pido de favor que cuiden todo su equipo y además les pido de favor que analicen sus riesgos de trabajo. Vamos a tocar un poco cómo se genera un accidente. Los accidentes se generan, hace rato estaba diciendo, desde casa. Cuando nosotros no cenamos bien, o cuando nosotros no dormimos bien, amanecemos mal. Y cuando amanecemos mal, empieza el día mal. Más si tenemos problemas en casa. Esa parte se llama psicología familiar. Voy a tocar un poquito porque la psicología familiar y la psicología social conviene a que haya un accidente en el trabajo. ¿Cómo? Si nosotros no tenemos un buen desayuno, si nosotros no nos vamos tranquilamente a trabajar, si nos vamos rápido a trabajar, a veces que nosotros llegamos ya cansados al trabajo en vez de llegar a trabajar continuamente. Mucha gente llega muy cansada. ¿Por qué? Porque el trayecto, problemas, etcétera, que no dormimos bien, llegamos mal al trabajo. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos, en vez de empezar a trabajar, llegamos a descansar, ¿no? Y ese no es este caso. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos problemas que nos vienen dañando. No obstante, yo les digo que hay que trabajar esa parte. ¿Para qué? Para que a la hora que lleguemos a trabajar, lleguemos sanamente bien y siempre con sus 10 minutos antes de la hora. ¿Por qué? Porque siempre que llegamos a las carreras, siempre llegamos nosotros en malas condiciones de trabajo. No obstante, quiero decirles algo muy importante, que cuando lleguemos a trabajar tenemos que tener nuestros 10 minutos para ejercer el trabajo. Dentro de lo social, recordemos que nosotros no somos muy sociales, tenemos
que tenemos los amigos, que tenemos la recreación, tenemos el deporte, tenemos educación, etc. Hay veces que nos juntamos con personas que vaya pues, con perdón de la palabra, hay veces que son drogadictas, son alcohólicas y les gusta lo ajeno. Si nosotros nos juntamos con otro tipo de personas, podemos ejecutar un buen trabajo y además llegar a nuestro trabajo con otro tipo de criterio. Recordemos que ahora, cuando entramos a algún trabajo, ya nos hacen el antidoping, ya no es tan fácil que nosotros vayamos en estado de ebriedad o que vayamos con drogadicción. Lo que algo sí a la sociedad no compete mucho, pero muy dañino es la persona que le gusta lo ajeno. Esa persona es la que no tiene que haber en ningún lado, ni en un lado ni en otro. ¿Por qué? Porque es lo que nos echa a perder esa parte que nos falta. No obstante, quiero decirles que hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente. ¿Para qué? Para que su trabajo sea muy estable y muy bueno. Les encargo mucho, bueno, ustedes están algo lejos, más bien muy lejos, encargo mucho que lean todo lo que nosotros le mandamos. Y si tiene alguna duda o un comentario, mándanos un correo. Nosotros estamos para servirle. Esta organización se llama Fraternidad Migratoria C. Está dedicada a dar cursos de capacitación. Nos dedicamos a todo lo que es seguridad industrial y estamos para servirles. No dejen de escribirnos. Algún dato que necesiten, con gusto le podemos servir. Ya que, pues, ustedes están algo lejos y además parece que trabajan de sol a sol. Yo les agradezco de antemano que me hayan escuchado y cuídense. Cuídense porque por ahí decían que un dedo no vuelve a nacer, una mano tampoco vuelve a nacer. Le pueden pagar a uno un dinero, pero nunca le pueden pagar una parte del cuerpo. Si ustedes se cuidan a sí mismos, van a cuidar a ustedes y a su familia. Gracias y que tengan un excelente fin de semana.